Interrumpimos nuestra programación habitual para darles lo último que ha salido de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, que ya terminó su sesión para este año. El último fallo tiene que ver con inmigración y el programa de permanecer en México que fue establecido durante el gobierno de Donald Trump y que fue derogado durante el gobierno de Joe Biden. Recordemos que este programa lo que hacía es que devolvía a quienes pedían asilo en Estados Unidos a esperar su turno en México. Ese programa fue derogado por Biden, pero luego de la controversia que generó esa decisión, un juez federal postulado por el expresidente Trump ordenó que el programa fuera implementado de nuevo. Lo fue y entonces el gobierno de Biden demandó. Vamos a presentarles lo que significa esta decisión de la Corte, el impacto que tiene sobre inmigración. Para eso nos acompaña desde México Rey Rodríguez con la reacción y Roberto Ortiz, abogado de inmigración, nos acompaña desde la Florida. Voy a comenzar con Roberto. Roberto, el fallo de la Corte Suprema que fue redactado por el presidente del tribunal, John Roberts, le da la razón al gobierno, a la posición del gobierno de Joe Biden, pero no quiere decir que esta política vaya a ser cambiada de inmediato. Bueno, es un buen fallo para el Biden porque Biden la quiso quitar primero, después hubo una corte y la tuvieron que volver a poner, y esto ayuda a muchas personas que están tratando de aplicar asilo, porque en toda la historia de asilo las personas entraban aquí buscando paz y tranquilidad de sus países. Cuando con esta ley de Remain que la regresaban en México, entonces habían cosas que ellos estaban en países que no eran de ellos y era un problema. Entonces esto le da un beneficio a la administración de Biden para continuar para quitar esa ley por fin. Ahora, expliquémosle a nuestros televidentes, la Corte Suprema tiene palabra final sobre este tipo de tema, y lo que ha dicho en este fallo la Corte Suprema es que la instancia menor que ordenó restablecer el programa y que dijo que el gobierno de Biden no habría cumplido con los requisitos necesarios para derogar una medida de carácter administrativo, se equivocó, que debe revisar ese fallo, y por eso es que la cancelación, la suspensión de ese programa no es inmediata, pero la Corte Suprema sí le está diciendo a esa Corte menor que tiene que hacer las cosas de otra manera. Correcto, o sea, lo que le dijo la Corte Suprema es básicamente que pueden terminar esa póliza, que es una póliza que la administración de Biden no estaba a favor, y muchas personas, especialmente la Asociación de Abogados de Inmigración, tampoco estaba a favor de esa póliza. Entonces, la Corte Suprema dar esto a la administración de Biden, pues le está dando como que un segundo chance a poner por completo y terminar esto para que esto no pase otra vez y quitar la póliza que tenía la administración de Trump. Quiero ir a México, desde allí nos acompaña Rey Rodríguez. Rey, esta decisión original que obligó al gobierno de Biden a negociar con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para poder implementar este programa generó en Estados Unidos mucho debate porque se decía un juez federal está dictando lo que puede hacer el gobierno. ¿Cuál anticipa será la reacción en México de que eventualmente este programa pueda ser desmantelado? No será de inmediato, pero que la Corte Suprema haya respaldado la posición del gobierno del presidente Biden. Juan Carlos, un gusto saludarte. Como bien decías, si no es algo inmediato, pero es algo que posiblemente se pueda llevar a cabo, le está dando la Corte Suprema luz verde, por lo que entiendo, al presidente Biden para que eventualmente esta medida pueda derogarse, no inmediato, como tú bien decías, pero bueno, en algún momento. Pero de cualquier manera, para México es una buena noticia, y te digo por qué, Juan Carlos. Recordarás que justamente cuando se implementó en la era de Trump este programa migratorio Permanecer en México, pues en México había expresado su preocupación por esta medida cuando se vuelve a reinstalar ya en la administración de Joe Biden. El propio Biden lo había cancelado cuando llega al poder, pero como tú bien explicabas al principio, se reinstala por decisiones de jueces. Pues México dijo que sí aceptaba
a las personas que fueran regresadas desde Estados Unidos para que aquí pues continuaran con estos procesos, con sus procesos judiciales de solicitud de asilo. Pero ponía una serie de condiciones, y esas condiciones que ponía México, una de ellas era de que se agilizaran estos casos para que el tiempo de permanencia de estas personas en territorio mexicano fuera mucho menor, que también se excluyeran de este programa a mujeres embarazadas, se excluyeran a personas vulnerables, a menores de edad, que hubiera financiamiento y seguridad en los albergues y que por otro lado también organizaciones sin fines de lucro, organizaciones civiles también apoyaran a estas personas que iban a permanecer por un tiempo indeterminado en territorio mexicano. Eso es lo que dijo México. Preocupación por un lado, acepta esto en la era del presidente Joe Biden con estas condiciones, pero dijo algo muy importante el presidente López Obrador, que él esperaba que esto fuera algo coyuntural y no una cuestión permanente. Y yo creo que en ese sentido el presidente López Obrador lo que quiso decir ahí es un poco la situación por la que está pasando la frontera norte mexicana, la frontera entre los dos países en este momento, Juan Carlos. Uno, la llegada, el aumento de llegadas de migrantes, de personas de Centroamérica que se han concentrado en la frontera norte mexicana, por un lado. Por el otro, hay que añadirle el título 42, esta medida también, esta medida migratoria que en base a la emergencia sanitaria puede expulsar a migrantes que crucen del otro lado de la frontera hacia Estados Unidos. Y esto ha agravado más bien la situación en la frontera norte mexicana, en esta frontera común que comparten los dos países. Esto podría ser un alivio, evidentemente, ante esta situación. Hemos estado hace pocas semanas en Reynosa, Tamaulipas, y si recordarás, Juan Carlos, pues ahí hablamos de albergues totalmente saturados, de muchísimas personas afuera esperando poder entrar un lugar a esos albergues donde ya no cabe nadie. Entonces, la situación es crítica en este momento en esa frontera. Esto evidentemente es un alivio y lo que yo te resumiría que por supuesto para México es una buena noticia, Juan Carlos. Y estamos pendientes de la rueda de prensa diaria del presidente López Obrador, a ver si hay algún tipo de mención. Rey, no te vayas, que quiero volver con Rafael Ortiz, abogado de inmigración, que nos acompaña desde el sur de la Florida. Abogado, y quiero explicar esto bien. El fallo de la Corte Suprema es de 5-4 a favor del gobierno federal, del gobierno de Joe Biden, y tiene que ver con el programa de permanecer en México. Pero aún sigue en vigor el título 42 que le permite al gobierno no recibir solicitudes de asilo o devolver de inmediato a quienes piden asilo en la frontera. Y quería poner eso en contexto. Esta decisión por 5 a favor, 4 en contra, que reconoce que el gobierno federal es el que tiene la potestad en temas de inmigración, no los estados, va eventualmente a eliminar el permanecer en México, pero no acaba con el título 42. Es decir, para quienes están en procesos de inmigración, para quienes están intentando ingresar por la frontera, nada ha cambiado hasta este momento, pero puede cambiar en los próximos días o semanas. Sí, podría ser. Lo que es importante aquí es que recuerde que la administración de Biden ha estado tratando de cambiar las diferentes leyes que ha puesto la administración de Trump, que fue un poco en contra de los inmigrantes. Entonces, el Biden está y el director, que es Alejandro Mayorkas, están tratando de ver qué pueden hacer con esto y tratar de formalizar este problema que tenemos en la frontera y también las cantidades de asilos que están entrando cada día.